investigación de la Comunidad de Madrid, el proyecto Madrid sin barreras, donde la Facultad de Derecho lo que hace es pues un análisis básicamente jurídico de la normativa y de la capacidad de adaptación de las normas también de la Comunidad de Madrid. Pero cuando nos llamaron desde la asociación, nos pedían algo que fuera experiencial. Entonces, claro, yo le dije a José, el que contactó con nosotros, mira, podemos ir y contar cuál es el marco jurídico, pero ya hemos visto que pues estuvo en la sesión de ayer. Podemos contar cómo funciona la normativa, pero no deja de ser algo un poco mucho más aburrido que lo experiencial que nos estáis pidiendo. Entonces, dándole un poco la vuelta a lo que la universidad podía aportar como experiencia, pensamos que lo primero que podíamos aportar era el cómo nosotros dábamos, en una mesa como la actual de recursos, el cómo la universidad ofrecía recursos como universidad para la formación y las adaptaciones que ponía a su disposición para facilitar esa adaptación. Y entonces, pues la primera fue a contactar con Sandra Huertas, que es la directora de la Unidad de Trabajo Social de la universidad, que es formadora en atención a la discapacidad, que es experta en inteligencia emocional y trabajar desde el coaching para esas adaptaciones. Y luego, desde el punto de vista experiencial en el empleo, pensamos que lo mejor sería el poder contar con alguien que además es colaborador en el proyecto Madrid sin barreras, en Daniel Serapio, que además de ser amigo, pues Daniel podía contarnos las distintas experiencias de adaptación en entornos protegidos, en centros especiales de empleo, en distintas empresas por las que había pasado, porque Daniel, que es consultor informático ahora mismo en Habana de Spain SL y tiene más de 13 años de experiencia, además de las distintas experiencias laborales que ha podido tener y los recursos que se han puesto a su disposición, que eso sí es más experiencial, es además jugador de baloncesto, silla de ruedas, semiprofesional, y pues eso también es un plus, ¿no? Desde el punto de vista de las posibilidades de adaptación. Entonces le dimos un poco la vuelta a lo que podía ser el marco normativo, que podía ser, por supuesto, mucho más aburrido y mucho menos experiencial, de lo que nos pueden aportar Sandra, que además podía enlazar perfectamente con la siguiente ponencia sobre formación, y Daniel desde el punto de vista de las distintas empleos por los que había pasado y los recursos que se habían puesto a su disposición. Bueno, ¿cómo os ha dejado? Como seáis aburridos después de lo que ha dicho. Lo tengo activo. Bueno, pues muchas gracias porque esta invitación ya habéis visto que ha sido espontánea y estamos felices de estar aquí. Bueno, ¿qué hacemos las universidades? Pues veréis, la verdad, lo que podemos. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos cada día a una realidad cambiante, y cambiante porque las personas que van llegando a la universidad cada vez traen condiciones más diversas que nosotros nos tenemos que ajustar y a las que tenemos que dar una solución eficaz para que accedan, permanezcan y promocionen en la universidad. Y esto es así y tiene que ser así afortunadamente, porque en los principios de los años 90 venían o accedían a la universidad un colectivo muy específico de personas con discapacidad, como podían ser personas con discapacidad física o personas con discapacidad sensorial, prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en todos estos años? Bueno, pues que se han ido incorporando progresivamente personas con trastornos mentales, con trastornos de aprendizaje, con trastornos del desarrollo, enfermedades crónicas, enfermedades raras, etcétera, etcétera. Esto lo que nos ha llevado es a ir planteándonos permanentemente qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos las universidades? Hablo de universidades porque las universidades trabajamos en red. Nos constituimos en una red nacional de servicios de atención a personas con discapacidad que se llama la red SAPDU, que forma parte de una comisión dentro de la CRUE, que es la Comisión de Rectores de Universidades de España, que tiene una interlocución directa con el Ministerio de Educación. Y eso para nosotros es muy importante porque lo que teníamos que hacer era buscar estrategias comunes y criterios que nos ayudaran a tener más fuerza y que orientaran nuestra actuación en cada una de las universidades. Siempre con libertad, es verdad, respondiendo a las características de cada uno, pero bueno, pues con cierta línea de actuación conjunta. Entonces, trabajamos en red
Las universidades y los servicios de atención a las personas con discapacidad velamos por el cumplimiento de la normativa en el ámbito de la atención a los alumnos, al diseño universal, a la prestación de recursos, etcétera, ¿no? Y luego atendemos a las personas con discapacidad en tres niveles de actuación. Y esos niveles de actuación, el primer nivel de actuación tiene que ver con atender las necesidades específicas de cada persona. Y eso significa que la persona que necesita un intérprete, pues va a tener un intérprete. La persona que necesita un alumno asistente o un alumno de apoyo para el estudio o para la vida universitaria, lo va a tener. Quiere decirse que lo primero, lo más importante que tenemos que hacer es atender la especificidad de las necesidades que presente cada persona. Pero también generamos protocolos, estamos en los planes estratégicos, generamos normativa interna, porque de lo que se trata es de ir sumando todas estas especificidades a la dinámica universitaria. Eso tiene que ver con la gestión de la diversidad, con generar programas y con hacer cumplir, respetar y hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Y luego hacemos una cosa que es muy interesante y es que atendemos lo universal. Y lo universal tiene que ver con aquello que es común a todos nosotros. ¿Y qué es eso? Pues mirar, lo que es común a todos nosotros es la autonomía personal. ¿Cómo vamos a tener autonomía personal? Cada uno en función de lo que necesitemos, ¿no? Dani es autónomo porque va en una silla y eso le permite desplazarse, moverse, ir, venir, trabajar o lo que sea, ¿no? La comunicación, el aprendizaje, todo eso es universal. Ahí es donde aplicamos los recursos también, los medios, los apoyos. Todo eso tiene que ver con garantizar que la persona pueda desarrollar toda esa parte que es común y universal a todos nosotros, independientemente de la condición que tengamos. Entonces, ¿desde dónde hacemos esto? Pues lo hacemos desde el principio, desde las pruebas de acceso, luego durante todo el proceso universitario y garantizando que los estudiantes puedan promocionar. Y en contacto muy directo con el empleo. ¿Por qué? Porque la universidad es un momento muy interesante no solo de acceso a los estudios superiores, sino porque estamos trabajando con jóvenes desde los 17 años que empiezan y hacen sus pruebas de acceso, que están ahora, por cierto, hasta que entran en el mundo adulto, en el mundo donde se incorporan al mundo laboral. Ese periodo es un periodo no solo de capacitación de competencias profesionales, sino de desarrollo personal, donde ellos tienen que darse cuenta que si necesitan algo, lo tienen que atender. Ellos llegan a la universidad queriendo ser como todos y tienen que aprender que si tienen una necesidad específica, lo tienen que decir, lo tienen que asumir y lo tienen que cubrir. Ellos solos o en colaboración con las oficinas, con los profesores, con quien sea. Eso es muy difícil y eso no sé cómo lo tenéis vosotros, pero darnos cuenta de nuestras necesidades y atenderlas es un signo de madurez. Y ellos están en este momento donde tienen que aprender esto. ¿Cómo hacemos las universidades todo esto? Bueno, pues lo hacemos dotando de recursos, dotando de medios, de servicios y de apoyos personales. Ponemos intérprete de lengua de signos, alumnos asistentes o colaboradores para la ayuda al estudio o para la vida universitaria, es decir, quitar el abrigo, poner el abrigo, sacar apuntes, quitar apuntes, pasar la hoja. Bueno, todas las cuestiones necesarias y específicas que cada persona pueda necesitar. Tenemos tomadores de apuntes para aquellos que no pueden tomar apuntes, auxiliares sociosanitarios para el apoyo durante las comidas o para las transferencias silla-aseo, es decir, las personas que no pueden hacer esa transferencia por sí mismos, ponemos auxiliares. Damos recursos como bonocopias para que ellos puedan tenerlas, es como una beca concreta para las fotocopias extraordinarias que cada uno necesita porque no puede tomar apuntes o porque no puede asistir a clase por una enfermedad, etcétera, ¿no?
Dotamos de equipos como equipos de frecuencia modulada para alumnos sordos, grabadoras, impresoras, pantallas más grandes para personas con restos de visión, teclados adaptados, ratones adaptados, es decir, bueno, no tenemos todo esto en las universidades, lo que vamos haciendo es que en función de cada alumno y de las necesidades que presenta, vamos dotando de estos medios, apoyos y recursos, ¿no? Adaptamos los puestos de estudio, a veces cosas muy sencillas. Las sillas de ruedas a veces no caben debajo de las mesas porque chocan. Entonces, a veces solamente tenemos que poner unos tacos y levantar la silla para que entre la silla. Parece una tontería, pero es una solución sencilla. Eso sería un ajuste razonable, eso es sentido común. Esa silla tiene que entrar y tiene que entrar, ¿no? También proporcionamos sillas ergonómicas para personas con lesiones lumbares, por ejemplo, o tenemos ahora mismo en la universidad una alumna con desmayos por síncopes vasovagales que se nos desmaya en cualquier momento y en cualquier situación. Entonces, ella, por ejemplo, tiene unas sillas con reposabrazos para que al caerse la vaya, nos dé tiempo a irla recogiendo, porque además es de Lola, que decir, estudia en la Facultad de Derecho, ¿no? La ponemos pegada a la pared, hace los exámenes aparte, etcétera, etcétera. Bien. Tenemos programas de texto, programas de reconocimiento de voz, etcétera, etcétera. Tenemos grúas también para los aseos. Bueno, aquí los recursos son muchos y no os voy a cansar. Pero bueno, la idea es que veáis que en función de una necesidad específica, que era el primer nivel, nosotros buscamos el recurso y la solución para garantizar la plena participación en lo que es la vida universitaria, ¿no? Lo hacemos desde los presupuestos propios y de las propias universidades y también en colaboración con entidades especializadas como son la Fundación 11, por ejemplo, o con la Fundación Universia, entre otras. ¿Qué más hacemos? Pues hacemos adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares tienen que ver con qué podemos hacer para que este alumno o esta alumna aprenda en función de sus capacidades y teniendo en cuenta sus necesidades. Imaginaros que esto depende de cada asignatura, de cada carrera, de cada necesidad, de cada caso. Nosotros tenemos alumnos, por ejemplo, que tienen una dislexia importante y que por ejemplo, son hijos, hemos tenido casos de hijos de diplomáticos, donde han vivido por muchos lugares del mundo y traen 2, 3, 4 idiomas. Y yo me planteo, ¿qué es ser disléxico con 4 idiomas? Porque mal ser disléxico con 1, pero con 3, pues más difícil todavía, ¿no? Quiere decirse que interviene muchísimo la historia personal, las condiciones, los recursos que hayan tenido, su experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vale para uno, pues no vale para otro. Y así es. ¿Qué hacemos? Trabajamos con profesores, trabajamos con tutores, trabajamos con jefatura de estudios, porque necesitamos revisar metodologías, metodologías de clase, lo que comentaban antes. Tenemos que hablar de frente, tenemos que vocalizar, tenemos que hablar a un ritmo razonable. Hay un montón de cosas, ¿no? Si yo me doy la vuelta en una pizarra y me pongo a hacer un ejercicio explicándolo, la persona sorda no escucha la explicación. Entonces va a tener una laguna importante. Si una persona va sumando lagunas, le va a generar un problema de comprensión progresiva en cuanto al desarrollo de los contenidos. Una persona que tiene lagunas y se desconecta, entra en la desmotivación y abandona. Eso no lo podemos permitir, ¿no? Entonces, todo eso que aparentemente es extra académico o extracurricular es muy importante y lo tenemos que tener en cuenta. Damos formación a los profesores y les acompañamos en este proceso porque finalmente los que resuelven estas situaciones en clase son ellos y los que apoyan y buscan soluciones incluso más creativas a cómo acceder a los currículums y a las competencias son ellos, ¿no? Y eso es muy interesante. El poder que tiene una persona que crea en ti y que diga tú puedes, ya veremos cómo, eso es imparable. Y eso los profesores tenéis ese poder, ¿eh? Bien.
Y luego lo que hacemos es una atención especializada e individualizada con cada alumno, porque lo que hacemos es acompañarles en sus procesos de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que una cosa es lo curricular, lo académico, pero debajo de lo curricular y lo académico están las competencias personales. Es decir, en función de tus cualidades, de tus capacidades, de tus necesidades, ¿qué necesitas aprender ahora para superar y conseguir lo que tú tienes que conseguir, ¿no? Y eso se hace a través de un proceso y de un seguimiento a lo largo de todo el curso y a lo largo de toda carrera. ¿Por qué? Porque la capacitación no solo es a nivel académica o curricular, es a nivel personal. La persona tiene que ir avanzando y evolucionando en esos dos niveles en paralelo. Porque cuando acceden al mundo laboral, la persona tiene que ser empleable. No solo tiene que tener un título, tiene que ser empleable y tener las cualidades, las competencias que necesite, no solo para acceder al trabajo, sino para permanecer, para tener un desarrollo profesional y para cumplir lo que él quiere hacer, ¿no? O lo que él quiere ser. Y eso es lo que hacemos. Pues muy bien. Yo porque se me ha pasado la edad, si no me apunto a la Universidad Pontificia de Comillas, porque vamos. No estaría mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Daniel, te toca. ¿Se me oye? Sí. A ver, para no poner... Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por invitarme a la Universidad Pontificia y a la asociación. Yo lo que puedo contaros es la experiencia de alguien que lleva en el mundo laboral desde los 22 años, ahora tengo 46, voy a hacer 46, y de haber nacido y haberme criado en una... Yo soy minusválido de nacimiento, mi discapacidad es espina bífida, con lo cual yo he entrado en el mundo de la discapacidad desde el principio y he vivido todos los cambios que ha habido durante todos estos años. Principalmente dejar dos mensajes claros. Uno, que las cosas están mucho mejor que estaban, que hay que romper una lanza por las asociaciones, sobre todo porque han hecho un esfuerzo enorme, y por la sociedad en general, que no ha puesto una traba, sino un camino hacia los demás lentamente. Yo veo que las personas son cada vez más, están cada vez más implicadas con nosotros y que la ayuda es cada vez mayor desde todos sitios, desde las administraciones, pero sobre todo desde las propias personas, de la persona de calle, esa persona que te ayuda y te ayuda sin ningún interés, ¿no? Para que veáis cómo han sido los cambios, Lola me ha presentado, yo trabajo como analista de sistemas, consultor informático, experto en bases de datos, pero soy protésico dental. Entonces, yo me quise formar como protésico dental, me formé como protésico dental, saqué unas notas estupendas y no llegué a trabajar nunca como protésico dental, porque nunca encontré un taller en donde pudiera trabajar, donde se atrevieran a adaptarme el taller lo mínimo para que pudiera entrar con la silla de ruedas. Yo podía acceder a todo, de hecho me matriculé sin ningún problema y era un experto en ortodoncia. Tengo mucha fuerza en las manos, gracias a mi discapacidad, y la ortodoncia se me da de maravilla y no conseguí hacer ni un solo aparato porque nunca pude trabajar de protésico. Como no podía trabajar de protésico, me formé en otras áreas y acabé como informático. O sea, para que veáis cómo han cambiado los tiempos de los 90 a ahora, cómo ha evolucionado todo. Me he encontrado de todo. Yo he trabajado, primero intenté trabajar como protésico, no lo conseguí. Durante ese periodo de formación trabajé desde vendedor, fui vendedor de sillas de ruedas en ortopedia que trabajaba en una nave industrial y que las oficinas las tenía en un primer piso sin ascensor, sin baño adaptado. Era muy divertido que fuera a comprarte a alguien y dijera, tengo que ir al baño. Y pues nada, vamos al bar, hijo mío, porque aquí no puedes, no tenemos nada adaptado en un sitio donde vendemos cosas adaptadas. Todo ha evolucionado mucho. He estado en trabajos donde mi empresa, por ejemplo, Abanade, me ha echado del trabajo porque... Quiero decir, me ha sacado del proyecto porque la empresa no se comprometía a darme una plaza de discapacitado. Y mi empresa ha dicho, pues si no me das una plaza de discapacitado no te llevo el recurso que necesitas tú mismo. Claro, a la semana te dan una plaza para discapacitados, lógicamente, porque no quieren perder ese trabajo que han contratado. He visto de todo. He trabajado en naves industriales increíblemente bien adaptadas y preparadas para sus trabajadores. Estuve haciendo un proyecto de diseño gráfico para una asociación de minusválidos que no tenía nada adaptado, por ejemplo, y era una asociación de minusválidos llena de minusválidos en la propia asociación y no tenía adaptado.
todo ha evolucionado y ha cambiado mucho. Hoy en día la mayoría de los accesos a los edificios de las áreas empresariales están preparados para discapacitados. Yo trabajo, por ejemplo, en la finca. Yo trabajo en cliente normalmente, pero también trabajo mucho en la finca, en la sede de mi empresa, y tenemos un sistema de adaptación buenísimo, se puede acceder a cualquier lado, todas las salas de reuniones tienen una accesibilidad total, los sistemas informáticos están preparados para que puedas trabajar en cualquier ámbito, pero se ha cambiado mucho de una época en la que, por ejemplo, cuando yo estudiaba en un instituto que no tenía ninguna adaptación. Yo tenía que entrar por el garaje como los coches, porque no había manera de entrar. La puerta principal tenía escaleras y la única manera de entrar era por el garaje como entraban los coches y por la parte de atrás. O sea, los minusválidos siempre entramos por la parte de atrás en todos sitios porque por la parte de adelante no se podía. Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Se ha hecho un esfuerzo increíble por parte de mucha gente para poder acceder a todo para todos. Que lo importante es eso, porque al fin y al cabo, luego entrados en el mundo laboral, como han comentado las chicas que hablaban de las discapacidades auditivas, puestos a trabajar, si se te prepara, si estás formado, eres tú, no tu discapacidad quien trabaja, y tus capacidades son las que realmente se ponen al servicio de la empresa y logran objetivos. Yo, por ejemplo, no he participado todavía en ningún proyecto informático, y eso es decir algo muy raro, en el que no hayamos terminado en tiempo y plazo aquello que hemos querido. O sea, que yo nunca he sido un problema a la hora de culminar un proyecto por mi discapacidad. Cuando me han dejado los medios adecuados, nunca ha habido un problema, porque los discapacitados no son el problema, el entorno suele ser el problema. Todo ha cambiado mucho. Las universidades no son lo que eran. Yo tengo muchos compañeros, juego al baloncesto desde hace 25 años, federado, Liga Nacional, Liga Europea, muy en serio. Yo tengo muchos compañeros jóvenes que ahora mismo están jugando y a la vez están estudiando y están accediendo a estudios que para mí eran complicados, no porque tuviera una discapacidad intelectual en mi caso, sino porque tenía una discapacidad física. Había universidades a las que no podías acceder, a las que no podías ser. O sea, ser médico en los 90, siendo discapacitado, era muy difícil, muy, muy difícil. Y yo tengo compañeros ahora mismo que son médicos y que no han tenido más que algunas dificultades. Tengo una compañera en mi equipo, Lucía Soria, jugadora de baloncesto en silla de ruedas, selección nacional de baloncesto en silla de ruedas, una máquina que está a puntito de acabar veterinaria, con una dificultad mínima en algunos accesos y poco más, y con una colaboración total por parte de la universidad, que está encantada de tenerla allí. Ella es residente, creo que se va a quedar a trabajar para la universidad. O sea que no hay poco más que decir, que la universidad te coja para formar a su propia gente. O sea, las cosas se han modificado mucho, están mucho mejor, pero el camino que queda es muy largo todavía. Hay que seguir haciendo un esfuerzo continuo, sobre todo un esfuerzo desde el que, lo que decía Sandra, muchos discapacitados no acceden a algo porque no lo solicitan, porque la propia barrera son ellos mismos, y la barrera no debe ser tú debes ser el que rompa las barreras, como sea. Si hay que gritar, se grita, si hay que ladrar, se ladra, si hay que mover las manos, se mueven. O sea, la frontera debe no existir. Tú, Daniel, te dedicas a dar conferencias de emotividad, ¿no? No, pero me han dicho que me dedique. Sí. Igual me lo pienso cambiar. De verdad que sí. Pues... No, pero creo que es importante. Cualquier discapacidad, no nos engañemos, seamos realistas, es un problema. Eso, la gente que dice, no, yo voy en silla de ruedas, pero no pasa nada. Sí que pasa. Por supuesto que pasa. Pero que tengas un problema no quiere decir que tengas en el fondo un impedimento. Simplemente vas a tener que superar algo que te genere tal vez más dificultades, a unos más que a otras, sin más, pero tus derechos básicos siguen siendo los mismos.
y no deben desaparecer en ningún momento. Y tu ansia por lograr aquello que sea tu objetivo en la vida, sea cual sea, nunca debe desaparecer. Y la fuerza tiene que estar en ti. Y ahora lo bueno es que también está en muchas partes de la sociedad y en la gente que te rodea. Eso es un apoyo muy importante. Yo, por ejemplo, he tenido mucha suerte con mi familia. Mi familia me ha proyectado en cuanto a darme alas para todo aquello que yo quisiera. El entorno no era fácil, porque, os lo digo, yo nací en el 72. Yo he estado muchos años lectivos yendo con muletas, en autobús, en metro. Me he caído muchas veces por las escaleras del metro. Hasta aquí he llegado, está bastante bien el tema, pero las cosas han cambiado, han evolucionado, y muchas han evolucionado a base de eso, de que todos saliéramos a la calle, de que se nos viera, de que pidiéramos, de que exigiéramos, que dijéramos, estos son nuestros derechos y los quiero. Y no me voy a parar en esto, y voy a conseguirlo, y quiero ser abogado. Y voy a tener una profesora como Lola que me va a ayudar. ¿Vale? Entonces, no hay... o sea, no deben existir las barreras. Y si existen, hay que demolerlas. Bueno, pues vamos a ver nuestra compi que nos habla de barreras también. Oye, de verdad que muchísimas gracias.